Según avanzamos al estadio C, tenemos las recomendaciones para la terapia aguda una vez que aparece la insuficiencia cardíaca. Hubo consenso acerca de la terapia con furosemida, diurético de asa a dosis de 2 miligramos por kilogramo, bien endovenoso o intramuscular, seguido por dosis de 2 miligramos por kilogramo intravenoso, intramuscular o subcutáneo cada hora, hasta que disminuya la frecuencia respiratoria y el esfuerzo, o un total de 8 miligramos por kilogramo a lo largo de 4 horas. También es una recomendación consensuada que es una elección razonable, la infusión continua de furosemida a dosis de 1 miligramo por kilogramo por hora, tras un bolo inicial para evitar el edema de pulmón que ponía en peligro la vida del perro. Este tratamiento ha demostrado su eficacia en personas con insuficiencia cardíaca, en perros normales y en caballos normales, aumentando la diuresis comparándolo con bolos intermitentes de furosemida. Además, en el estadio C se alcanzó consenso para el tratamiento agudo que en el hospital debe administrarse pimobendan a dosis de 0,25-0,3 miligramos por kilogramo por vía oral cada 12 horas. También se alcanzó consenso respecto al uso de oxígeno mediante una incubadora o una caja con humedad y temperatura controlada o vía nasal con una cánula, como pueden ver en la imagen. Por lo tanto, la terapia con oxígeno se recomendó por consenso. Además, la paracentesis abdominal o la toracocentesis fue recomendada para aliviar al paciente si las efusiones impiden la ventilación o le causan dolor. La terapia aguda para el estadio C de la insuficiencia cardíaca también incluye las siguientes recomendaciones con el consenso del grupo de expertos. Se sugirió optimizar los cuidados en la hospitalización con las condiciones de temperatura y humedad ambiental adecuadas, elevación de la cabeza más alta que el tórax y las patas, y colocación del paciente sedado en posición external para mejorar la eficacia respiratoria y para que la comodidad sea la ideal. En segundo lugar, es útil la sedación o una terapia con ansiolíticos para los animales que están muy disneicos y nerviosos con narcóticos como el butorfanol o la buprenorfina con acepromacina. Para el estadio C no se alcanzó consenso sobre el uso de IECAs. La mayoría de los miembros del grupo de expertos pensó que un IECA como el enalaprilo o el benaceprilo son útiles. Esta recomendación no alcanzó el 100% de consenso. Sabemos por el estudio que se les muestra aquí, el estudio IMPROVE, publicado en 1995, que en insuficiencia cardíaca aguda los IECA, como pueden ver, producen una caída en la presión de los capilares pulmonares, que es la presión que lleva a un edema pulmonar, y pueden ver que a las 8 horas existe una mejoría estadísticamente significativa en la presión pulmonar en los perros que recibieron enalaprilo comparado con aquellos que recibían el placebo más la terapia estándar. De manera que tenemos una prueba de la eficacia de los IECA en la fase aguda del estadio C de la insuficiencia cardíaca, pero el panel no alcanzó el consenso en la recomendación. Pasamos al tratamiento del estadio C crónico de la insuficiencia cardíaca. El grupo de expertos alcanzó el consenso en las siguientes recomendaciones. Furosemida a 2 miligramos por kilogramo cada 12 horas o según sea necesario para mantener el confort del paciente. IECA, por ejemplo, enalaprilo o benaceprilo a 0,5 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Pimobendan a 0,25-0,3 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Esta terapia triple es la que los 10 miembros del grupo de expertos consideran como ideal para el estadio C crónico de la insuficiencia cardíaca, que son los pacientes con insuficiencia cardíaca o un historial de insuficiencia cardíaca que pueden ser tratados en casa. Tenemos muchas evidencias del uso de los IECA en la insuficiencia cardíaca. Vieron estudios clínicos, todos doble ciego con grupo placebo y control.
El estudio LIFE, el estudio BENCH y el estudio FIRST, que estudió el enalaprilo y el benaceprilo y el imidaprilo, y los dos primeros mostraron un aumento de la supervivencia de los perros con patología de la válvula mitral y cardiomiopatía dilatada cuando se comparaban con el placebo. En el estudio con imidaprilo, como ahora se sabe que los IEK tienen un beneficio, no se consideró ético comparar imidaprilo con placebo. Por lo que pueden ver en el gráfico que se comparó imidaprilo con el enalaprilo y no existía diferencia entre las dos curvas. Sabemos que el efecto dañino de la activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona se ha demostrado en pacientes clínicos y que los beneficios de la inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina se han demostrado tanto en pacientes con una patología valvular crónica como con una cardiomiopatía dilatada. El estudio QUEST, que estudia el pimobendan en la insuficiencia mitral, incluyó 260 perros con patología de la válvula mitral moderada. Todos estos perros tenían insuficiencia cardíaca congestiva y aquí está la curva de supervivencia de Kaplan-Meier mostrando que los perros que recibían pimobendan más la terapia estándar comparados con los que recibían el IEK benaceprilo más la terapia estándar. Y lo que pueden ver es que la media de supervivencia es mayor en el grupo tratado con pimobendan 267 versus 140 días de supervivencia media. Esta diferencia de 127 días o 4 meses fue estadísticamente significativa. No se alcanzó el consenso en el grupo de especialistas respecto al uso de espironolactona en el estadio C crónico de la insuficiencia cardíaca. No obstante, la mayoría del grupo de expertos opinó que este fármaco es útil en el tratamiento crónico de la insuficiencia cardíaca por sus efectos como antagonista de la aldosterona, no por su efecto diurético, que es relativamente débil. Hay que destacar que la espironolactona está aprobada para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en Europa. También hay que destacar que este grupo de expertos realizó este consenso antes de que se publicara el artículo que han visto anteriormente. Esta publicación en el Journal of Veterinary Internal Medicine en 2010 demuestra la eficacia de la espironolactona en el tratamiento de la insuficiencia mitral. También se ha determinado la dosificación para la espironolactona mediante estudios realizados en Europa en los que se administró mediante infusión aldosterona a perros normales y se evaluó el ratio en orina de sodio por potasio. Y pueden ver en este gráfico que la eficacia de los antagonistas de la aldosterona, en este caso la espironolactona, fue máxima a una dosis de 2 miligramos por kilogramo. Esta es la dosis para la espironolactona, lo que significa que debe ser administrada una vez al día con dosis de 2 miligramos por kilogramo, y que esto ha sido documentado tanto con casos clínicos como con el estudio anterior. El uso de la espironolactona en personas con insuficiencia cardíaca surgió a partir del estudio RALS. Y pueden ver un gráfico de este estudio en el que se compara la espironolactona más la terapia estándar comparado con el placebo más la terapia estándar. Pueden ver que estas dos curvas divergen ampliamente en este grupo de aproximadamente 1.600 pacientes con un grado severo de insuficiencia cardíaca congestiva. El estudio tuvo que finalizarse antes de lo previsto porque existía una mejoría tal en el grupo tratado que no se consideró ético continuar el estudio. Ahora tenemos datos de perros con patología de la válvula mitral que recibieron espironolactona y lo que vemos es que de 221 perros existió un beneficio no solo en el punto final del estudio, que incluyó muerte por insuficiencia cardíaca, eutanasia por la insuficiencia cardíaca o severo empeoramiento por la patología de la válvula mitral. También hubo un beneficio significativo en los pacientes tratados con espironolactona, comparados con el grupo control. En este estudio doble, ciego, placebo, control, en el que se estudia la mortalidad relacionada con causas cardíacas, en el que se incluye a los perros que murieron por insuficiencia cardíaca,
o que fueron eutanasiados debido a la severidad de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Así que la espironolactona, como bloqueante de los receptores de la aldosterona, demuestra ser eficaz en perros como se vio en personas. Aunque no se puede dar como seguro, es posible que si este estudio se hubiera publicado antes del informe desarrollado por el grupo de expertos, habría habido consenso acerca del uso de la espironolactona. En cualquier caso, ciertamente existió una recomendación mayoritaria sobre el uso de este fármaco en el estadio C crónico de la insuficiencia cardíaca en perros. En resumen, el grupo de expertos que redactó el consenso del ACVIM dio las siguientes recomendaciones, y lo que yo les he transmitido es el método del ACVIM para evaluar la patología cardíaca en el perro con las recomendaciones con consenso en la parte de abajo de la diapositiva y las recomendaciones mayoritarias, las que recomienda la mayoría pero sobre las que no hubo consenso, en la parte de arriba. Y lo que pueden ver es que para la fase asintomática de la enfermedad cardíaca, que incluye a los animales en riesgo, aquellos que padecen la enfermedad pero no tienen cardiomegalia, y aquellos con la enfermedad y con cardiomegalia, la recomendación por consenso es solo la educación del cliente. No obstante, la mayoría de los expertos opinaron que los IEK eran beneficiosos en el estadio B2, perros sin insuficiencia pero con cardiomegalia. También para ese grupo, los expertos recomiendan una restricción moderada de sodio. Cuando pasamos a los perros que ya han desarrollado insuficiencia cardíaca, grupo C, pueden ver que para el tratamiento agudo en el hospital se puede recomendar la furosemida, endovenosa, intramuscular, subcutánea o en infusión continua, el pimobendan, oxígeno, sedación, como ya he comentado, y la posibilidad de utilizar vasodilatadores, como nitroprusiato, y agentes inotrópicos, como la dobutamina, ninguno de los cuales está aprobado para su uso en perros. La toracocentesis y la paracentesis abdominal se recomendaron con consenso. Quiero destacar que en el tratamiento agudo de la insuficiencia cardíaca en el hospital, la mayoría de los miembros del grupo pensaron que los IEK pueden ser útiles. Según pasamos al tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, las recomendaciones con consenso fueron que se utilice la furosemida, los IEK y el pimobendan. Pero además la mayoría de los 10 miembros del grupo de expertos opinaron que se debe utilizar también la espironolactona. Finalmente, en el tratamiento de los casos de insuficiencia mitral refractarios, la furosemida endovenosa, si es posible en infusión continua, los IEKs, el pimobendan, el oxígeno, la terapia ventilatoria, la sedación y una disminución más agresiva de la poscarga con fármacos como el nitroprusiato o amlodipino pueden ser útiles. Después, para los perros que se van a casa, este grupo de expertos alcanzó el consenso a la hora de recomendar el uso de furosemida, IEKs, espironolactona y pimobendan. Pueden observar que la reducción de sodio comienza en los pacientes asintomáticos, como una ligera disminución en la ingesta de sal. Según avanza la insuficiencia cardíaca, recomendamos una reducción moderada, por ejemplo, dieta senior. Y finalmente, en la insuficiencia cardíaca refractaria, este grupo de expertos recomienda una restricción de la sal entre moderada y severa.